Solo en Hebreos leemos que Jesús fue tentado en todo como nosotros y no pecó. Solo en Hebreos leemos que Jesús fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Solo en Hebreos dice que podemos avanzar hacia la perfección. También nos explica que Él es el fundamento y que es la perfección. Es un libro muy importante. Y si el diablo no te permite estudiarlo, no me sorprende. El diablo es astuto. Él no quiere que lo estudies porque no quiere que avances hacia la perfección. No quiere que camines como Jesús. No quiere que tu vida sea eficaz para Dios en esta tierra. No quiere que tengas un ancla. Él quiere que vayas a la deriva. Así que continúa diciendo en el verso 20, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y si Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros somos los sacerdotes menores del mismo orden. En Hebreos 7, versículo 1 en adelante, leemos acerca de Melquisedec, rey de Salem, es decir, Jerusalén. Así que aquí encontramos de nuevo a Jerusalén y Babilonia. La religión falsa y el cristianismo falso que solo se ocupa en actividades religiosas, en contraste con Jerusalén, que representa el sacerdocio de Melquisedec, y el autor está tratando de demostrar que Melquisedec era incluso mayor que Abraham, y que el sacerdocio de Melquisedec es mucho mayor que el sacerdocio de Leví. Y el autor de esta carta lo demuestra de una manera interesante. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, en el verso 4, le dio el 10% de todo el botín que había recolectado en la guerra. Y dice que en el cuerpo de Abraham estaba Isaac. Y dentro de Isaac estaba Jacob. Y dentro de Jacob estaba Leví. Y como Leví, su descendiente, aún estaba en el cuerpo de Abraham en ese momento, Leví también, por así decirlo, entregó ese diezmo a Melquisedec. Entonces el autor dice, ¿quién es mayor? Melquisedec es mayor, porque Leví estaba dando diezmos a Melquisedec, y así lo demuestra desde el verso 4 hasta el verso 10. Leví todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, y afirma que si Jesús fue designado sacerdote según el orden de Melquisedec, su sacerdocio es por lo tanto mayor al de Leví, porque Jesús no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. Y aquí el autor está tratando de establecer que este sacerdocio es mucho mayor. Melquisedec recibía ofrendas, pero no conforme a la ley. No había una ley. Melquisedec no le predicó a Abraham diciendo, debes darme tus diezmos. Leví, en cambio, enseñaba a la gente, tienen que darme sus diezmos. Entonces, cuando un pastor se levanta y le dice a la gente, tienen que darme sus diezmos, ¿en qué sacerdocio está? En el de Leví. Melquisedec recibía ofrendas, pero nunca le dijo a nadie, tienes que darme. Simplemente recibía, y Abraham le dio voluntariamente. Y así era Jesús. Él nunca dijo a la gente, deben mantenerme o deben darme el diezmo. Si la gente le daba, él lo aceptaba. Y si no le daban, estaba igual de contento. Mientras que Leví vivía según las reglas y decía, Dios te maldecirá si no pagas tus diezmos. ¿Ves cómo gran parte del cristianismo actual está bajo el sacerdocio de Leví? Leví tenía que usar ropas especiales como sacerdote. Hoy en día, muchos sacerdotes y obispos cristianos usan ropas especiales para mostrar que son diferentes de los demás. ¿Qué es eso? ¿Por qué no podemos vestirnos como personas comunes? Así se vestía Jesús y los apóstoles. Hay muchas cosas que se ven en el cristianismo actual. Construyen un edificio y lo llaman casa de Dios. ¿Ese edificio es la casa de Dios? Eso es volver al antiguo pacto. Podría hacer una lista de las cosas en el cristianismo actual que son totalmente del antiguo pacto. Y es por eso que los cristianos se mantienen bajo el antiguo pacto y no avanzan hacia la perfección. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec es totalmente diferente. Él salió al encuentro de Abraham, llevando comida para bendecirlo a él y a sus muchos siervos. Y Abraham le dio un presente del botín de guerra, solo como muestra de gratitud. Pero Melquisedec no dependía de la ofrenda de Abraham. ¿Crees que Melquisedec dependía de la ofrenda de Abraham? Esa es otra cosa que podemos aprender del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era un rey.
¿Para qué querría el 10% de Abraham? Melquisedec aceptó el regalo con gracia y bendijo a Abraham. Pablo fue semejante a Melquisedec, pues también dijo a los filipenses que aceptaba su ofrenda solo para que Dios los bendijera. ¡Qué actitud! Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec dijo: confío en Dios para mis necesidades. Si alguien me da algo, lo tomo y espero que Dios lo bendiga por ello. En cambio, Leví era totalmente distinto. Dependía de las ofrendas del pueblo y por eso los obligaba a pagar los diezmos. Hay mucha diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. Y podemos aprender mucho sobre los principios financieros correctos para la obra cristiana al comparar el sacerdocio de Leví con el de Melquisedec. Y verás que gran parte de los principios financieros cristianos de hoy están basados en el sacerdocio de Leví, en el antiguo pacto, no en el de Melquisedec. Melquisedec tenía dignidad y él confiaba en Dios para sus necesidades. Si quieres tener la dignidad del sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesús es el sumo sacerdote, no desciendas al nivel del sacerdocio de Leví. No se trata solo de ofrecer sacrificios, sino también de la actitud hacia el dinero. La actitud de Melquisedec hacia el dinero era fundamentalmente diferente a la de Leví. Ambos recibían ofrendas, pero de manera completamente distinta. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Debe haber un cambio completo en nuestra actitud si somos obreros cristianos de tiempo completo. Respecto a cómo recibimos ofrendas si queremos formar parte del sacerdocio de Melquisedec, Leví no era un rey. Era un hombre que siempre dependía de los demás. Y cuando la gente no apoyó en el tiempo de Nehemías, abandonaron el servicio sacerdotal y se pusieron a trabajar en algo más. Y así es incluso hoy. Si alguien no te apoya, dices: bueno, entonces no puedo servir a Dios. Tengo que hacer otra cosa. ¿Qué tipo de llamado tienen esas personas? Melquisedec no dependía de los demás de esa manera. Él decía: Dios me ha llamado a ser su sacerdote, así que lo haré. Él suplirá mis necesidades. Y así lo hizo. Sé alguien así. Mantén esa visión ante ti, el sacerdocio de Melquisedec. Él vino y bendijo incluso a un hombre grande y rico como Abraham. Piensa en eso. Nosotros también podemos ir bendiciendo y ayudando a las personas material o espiritualmente, como vimos en Génesis capítulo 14. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Y dice en el verso 3 que Melquisedec se asemeja al Hijo de Dios. Primeramente en el verso 2 dice: el nombre Melquisedec significa Rey de Justicia y también Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Él es Rey de Justicia y Rey de Paz. En Jesús se unieron la justicia y la paz. Así que Melquisedec es una representación de Cristo. En segundo lugar, Melquisedec aparece en el libro de Génesis. Y en Génesis, cada hombre de Dios, ya sea Enoc o José, tiene su genealogía. ¿Conoces la conexión entre José y Adán? ¿Conoces la conexión entre Enoc y Adán? Todo el árbol genealógico está allí, excepto un hombre de Dios cuya genealogía no aparece ahí. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de cómo está conectado con Adán. Ese es Melquisedec. Y de esa manera, él es también una representación de Jesús, quien no tuvo un padre ni una madre terrenal. Él ha existido eternamente en el cielo. Él era Dios. No vino a existir en Belén. Él existía desde la eternidad. Podemos decir que Él entró en el vientre de María en Belén. Pero dice en el verso 3, no tiene principio de días ni fin de vida. Lo que pasó con Enoc está registrado en Génesis. La muerte de José también está registrada en Génesis. Pero de Melquisedec no hay registro de su nacimiento, ni de su muerte, ni de su genealogía. Y dice en el verso 3, no tiene principio de día ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios. Vayamos ahora al verso 11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, entonces deberíamos volver al antiguo pacto, donde un grupo especial de personas trabajan a tiempo completo y todos los demás tienen que apoyarlos con sus diezmos. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tiene que ser así. Pablo, el mayor de los apóstoles, no fue mantenido por otros la mayor parte del tiempo.
Él trabajó con sus propias manos la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente recibió apoyo. Bernabé era así también. Así que esto es diferente. Si la perfección vino por el sacerdocio levítico, volvamos al antiguo pacto. Versículo 12. Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Y continúa hablando de nuevo sobre el sacerdocio de Melquisedec y Jesús. Y finalmente concluye en los versículos 26 al 28, diciendo que Jesús es diferente de otra manera. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios por el pecado todos los días, pero Jesús ofreció su cuerpo una sola vez. Y mientras esos sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos propios, Jesús ofreció su cuerpo solo por los pecados del pueblo, pues él no tenía pecado. En el verso 27 vemos que hay mucha diferencia entre Jesús y esos sumos sacerdotes. Verso 28, la ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero nuestro sumo sacerdote no es una persona débil, sino uno hecho perfecto para siempre. Hay uno o dos versículos interesantes aquí que me gustaría considerar antes de continuar. Primero, la pureza absoluta de Cristo como hombre se describe en Hebreos 7, verso 26. Este sumo sacerdote nuestro no es como otros sumos sacerdotes en la tierra. Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. No había en él ni el más mínimo rastro de pecado, ni consciente ni inconsciente, ni de ningún tipo. Él vivió una vida perfecta en la tierra. Observa otra diferencia fundamental en la manera en que estos dos sacerdotes funcionan. Bajo el antiguo pacto, un hombre se convertía en sacerdote por un mandamiento carnal. Debía ser descendiente de Leví. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Verso 22. Dice en el verso 16, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Esa es otra diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Leví dependía de características y requisitos terrenales. Si piensas que puedes servir a Dios con requisitos terrenales, por ejemplo, si crees que puedes servir a Dios solo porque tienes un título de un seminario bíblico, vuelves al sacerdocio de Leví. ¿Cómo sirves a Dios en el sacerdocio de Melquisedec? No es por ningún requisito terrenal. Es según el poder de una vida indestructible. Verso 16. Una vida que no puede ser destruida. La vida de Jesús dentro de ti. Eso es lo que te califica para ser un siervo de Dios según el sacerdocio de Melquisedec. Uno se basa en requisitos físicos y terrenales y el otro en una vida celestial. Cuanto más tengas de esa vida celestial, más eficaz serás como sacerdote del nuevo pacto según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7, verso 25, leemos que Jesús vive para interceder por nosotros. Jesús siempre está intercediendo. Esa es otra característica del sacerdocio de Melquisedec. Son personas de intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es así. Yo predico a la gente y luego digo, Señor, eso no es suficiente. Tengo que orar, Señor, bendícelos. De lo contrario, las palabras son inútiles. Jesús intercede por las personas. En el sacerdocio levítico, ellos simplemente recitaban oraciones rutinarias y formales, cumplían con sus deberes y se iban a casa, mientras que Jesús, toda su vida, está dedicada a la intercesión por su pueblo. ¿Cuántas personas quieren ser sacerdotes según el orden de Melquisedec? Este es el verdadero sacerdocio en el nuevo pacto hoy. Tómense el tiempo para estudiar Hebreos capítulo 7 y ver la diferencia.